Muy bien, estamos listos para la entrevista, por supuesto, de regreso con Ana Neira, experta en temas electorales. Le damos la más cordial bienvenida, Ana. ¿Qué tal, Mitra? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, vamos a hablar, por supuesto, de reforma electoral. Muchísimos temas están en discusión, eso es bueno. Están incluso en debate, ¿no? Hay muchísimos, en este momento exactamente, hay proyectos de nuestros legisladores. Estamos a la espera también del proyecto que presente el Ejecutivo. Y mientras tanto, ¿qué te parece si empezamos por la tipificación del delito de financiamiento ilegal? Justamente está en debate en este momento en la Comisión de Constitución. Ya hubo una presentación la semana pasada justamente de varios proyectos de ley que se han presentado, que toman básicamente mucho de la experiencia española, colombiana sobre este tema, ¿no? Porque, digamos, un primer debate siempre ha sido si debe tipificarse el delito de financiamiento ilegal, ¿no? Exacto. Algunos dicen no, porque hay que quedarnos solamente con el tipo de corrupción o con el tipo específico de lavado de activos, que todos ya conocemos, son los tipos generales, ¿no? Pero parece que cada vez va generando más consenso que hay que tipificarlos, porque hemos visto todo lo que ha pasado en la coyuntura reciente con diferentes partidos, ¿no? Entonces, la idea es tipificar. Pero entonces la pregunta es, ¿qué debe ser delito? Porque claro, tal vez un tema que los proyectos tendrían que tomar en cuenta, y espero que el debate y el dictamen de la Comisión también lo tome en cuenta, es que hay dos instancias de sanción: lo administrativo y lo penal. Qué bueno que lo menciones y que lo digas en esos términos, porque claro, hace un par de días conversábamos sobre algunas medidas propuestas y que involucraban exclusivamente al tesorero, por ejemplo, ¿no? Y se hablaba ahí justamente de lo administrativo. Claro, y lo que pasa es que el tesorero, que pensemos, es una persona que es designada por el partido para manejar finanzas, pero es una persona que muchas veces no tiene el poder sobre el manejo de fondos en una campaña. Y lo que en el fondo estamos haciendo es que este tesorero asuma responsabilidad administrativa por un lado y luego responsabilidad penal. Esta persona va presa por el manejo de finanzas del partido sin que se genere ninguna responsabilidad al partido. Entonces, una visión más completa de eso tendría que ser, el tesorero, porque efectivamente maneja los fondos y tiene control. Que manejarlos. Efectivamente. O, en todo caso, quien efectivamente maneje los fondos. Yo hablaba hace unos días con penalistas muy destacados y me comentaban que hay figuras como el administrador de hecho, una persona que es quien efectivamente maneja o hace algo, que controla el hecho, digamos, también puede asumir responsabilidad. ¿Por qué no pensar en estas figuras pensando en cómo funcionan los partidos políticos? Por supuesto, muchas veces incluso los tesoreros no manejan el dinero, ¿no? En campaña, sobre todo. Exacto. Entonces hay que pensar en todos los actores, como bien dices, ¿no? La figura del administrador, la figura del mismo candidato y la organización política. Efectivamente, porque la organización política en este punto, es cierto que la responsabilidad de las personas jurídicas es un tema discutible, ¿no? Que existe hoy solo para algunos delitos determinados. Pero claro, nadie dice que no podría existir también para financiamiento ilegal de partidos. Es decir, una persona jurídica como un partido, que es toda una organización, ¿por qué no asumir responsabilidad por cómo maneja sus finanzas? Siendo además, como todos sabemos, que funciona. Pero esto por el lado de los responsables, mira, que es un gran debate que yo en verdad espero que se defina en algún término. Ahorita el tesorero solo parece que es todavía insuficiente, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado hay que pensar qué figuras. Porque digamos, recibir dinero, por ejemplo, de una confesión religiosa. ¿Cuáles son esos escenarios, no? Recibir dinero de una confesión religiosa, ¿esa debe ser sancionado penalmente? Yo creo que es un poco discutible, ¿no? Tal vez deberíamos quedarnos solo en el ámbito administrativo sobre ese punto, porque recordemos, los proyectos de ley lo que están haciendo es todo lo que es fuentes de financiamiento prohibido, si yo recibo, delito. Claro. Por otro lado, ¿cuáles son las consecuencias de, no? Claro, delito. Eso quiere decir que en el fondo, si yo recibo, por ejemplo, en lo que decía, de una confesión religiosa, delito. Entonces, uno da un paso atrás y dice, ¿esto debe ser delictivo o nos quedamos en una efectiva sanción administrativa? Entonces, tal vez el problema también es que hay una remisión a la ley de organizaciones políticas, pero no hemos identificado qué conductas graves realmente se deben sancionar. Porque hay que recordar siempre que lo penal es la última alternativa, ¿no? Por supuesto. Lo administrativo tiene que ser una alternativa mejor, y recordemos también que pese a propuestas del jurado y de muchos otros entes como IDEA, como Transparencia, sanciones políticas no hay tampoco en la ley actualmente. Entonces, en vez de poner sanciones políticas, nos estamos yendo a lo penal. ¿Por qué le rehuimos tanto a las sanciones políticas, Ana? Bueno, los partidos tienen que aprobarlas y es finalmente ponerse la soga al cuello, porque claro, lamentablemente en este momento... Bueno, establecer sus propias reglas del juego, quizá más estrictas, pero beneficiosas finalmente, ¿no? Claro, en beneficio evidentemente del sistema de partidos, de la democracia, de la equidad, de la transparencia. Y de cómo lo ve el ciudadano. Exactamente. Pero claro, recordemos lo siguiente, actualmente ningún partido político jamás ha cumplido con las sanciones impuestas por un incumplimiento de financiamiento. Perú Posible, por ejemplo, es un partido que se le impuso la sanción por la OMPE y ni siquiera la apeló, pero por supuesto tampoco la cumplió. ¿Qué hoy? Alianza para el Progreso, partido que tiene una multa impuesta muy alta, que tampoco ha decidido no pagarle esta multa.
la OMP está ahorita en el Poder Judicial intentando que se pague esta multa. Entonces, la pregunta es, si estos partidos saben, o por lo menos prevén que no van a cumplir, ¿por qué se van a poner sanciones políticas que les van a hacer que desaparezcan como partidos? Es medio complicado. En teoría, yo coincido plenamente. Si lo que queremos es mejorar nuestra percepción frente a la ciudadanía como partido, deberíamos decir, esas son las reglas, son claras, y yo me las autoimpongo porque creo en un sistema más equitativo, que funcione mejor, que genere una cierta equidad nuevamente en la contienda electoral. Y porque tengo el objetivo además de hacer las cosas bien, ¿no? Claro. Sin temor a lo que la norma pueda, por un lado, ponerme, ¿no? Por delante. Efectivamente. La sanción, estoy hablando. Claro, ese debería ser el objetivo, digamos, ¿no? Pero claro, es ideal, difícil, por digamos, supuesto, que un partido se autoimponga estas reglas, ¿no? Ahora, bueno, por otro lado, la congresista letona dijo que se iba a esperar también la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Para hacer un dictamen que sea debatido por el Pleno del Congreso. El proyecto del Ejecutivo, ¿qué debería contemplar? Bueno, has mencionado algunos aspectos, ¿no? Para enriquecer el debate. Claro, digamos, el proyecto del Ejecutivo, hay que recordar que el Ejecutivo tiene que pasar por un acuerdo de Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, evidentemente, van a haber muchos sectores que van a tener sus aportes y sus prioridades sobre este tema, pero de plano yo creo que hay que enfocarse en varias cuestiones, ¿no? Primero, conductas. ¿Qué queremos que sea penal? Pensando nuevamente en que hay ya sanciones o infracciones administrativas. Por otro lado... Sin dejar de eliminarlas, ¿no? Claro, y que ellas una cierta compatibilidad, que funcionen como sistema, digamos. La OMP puede imponer esto como multa, que puede ser apelada ante el jurado, y por otro lado, esas otras cosas son delictivas. Pero quizá en este grado ya es delito. Efectivamente. ¿No? Que tenemos que ver si va a ser un tema de montos, que va a ser un tema de conductas, eso hay que definirlo, ¿no? Exacto, porque también, perdóname, se han hablado de años incluso, de 1 a 2 años, de 2 a 4 años, incluso hasta 8 años. Pensando, equiparando a lo que es corrupción, ¿no? Exacto. Todo lo que es especulado. Por otro lado, habría que definir quiénes van a ser los sujetos responsables. Solo el tesorero, solo el gerente de campaña, también el consejo directivo, la asamblea, el director, el partido como organización, como persona jurídica. Eso es un tema que también hay que definir. Y luego hay que ver si hay otros mecanismos que hay que reforzar. Hemos hablado mucho de la UIF. Sí. Probablemente eso también es una cuestión que hay que pensarse, que además forma parte de la propuesta ejecutivo. Tendríamos que pensar si, por ejemplo, se van a generar estos mecanismos tipo de compliance, pensando también en las organizaciones como los partidos políticos, es decir, una propuesta que poco englobe estas cuestiones, ¿no? Pero de plano, estos son los grandes temas que yo espero que hoy, además hay 2 penalistas destacados que van a estar en la Comisión de Constitución, además del Poder Judicial y del Ministerio Público, que estos temas sean tomados en cuenta para que efectivamente luego el dictamen, que finalmente se apruebe, que probablemente se apruebe el martes, tenga esta visión un poco más global, ¿no? Porque una de las críticas que se ha generado es que ahora estamos haciendo todo penal. Eso también puede ser complicado. Claro, ir de un extremo al otro, ¿no? Bueno, ese es el debate el día de hoy, la tipificación del delito del financiamiento ilegal en organizaciones políticas. Sin embargo, otros temas, como algunos has mencionado, van a entrar próximamente también en debate justamente por el aporte del Ejecutivo, la bicameralidad, por ejemplo. ¿No? Sí, bueno, la bicameralidad es un gran tema que además se debate hace muchos años en el Perú, ¿no? Históricamente el Perú ha sido bicameral. Exacto. ¿Y cómo regresar? Si regresamos, ¿en qué condiciones? ¿No? ¿Con qué ajustes? Hay muchos debates, primero incluso sobre el número. ¿Cuántos deben ser? Sí. Hay propuestas que dicen que démonos en 130, ¿no? Hay propuestas que aumentan un poquito más porque por ahí te ponen 130, 70, ¿no? Entonces, el número va a ser un debate, porque claro, esto se equipara o se analiza sobre la base de los recursos. Pero hay que recordar también, hay un reportaje interesante hace unos días del Comercio, hace ya un par de semanas del Comercio, que mencionaba que el gasto público del Congreso ha aumentado exponencialmente, incluso en un sistema unicameral. Entonces, si el argumento es el gasto, probablemente haya que pensar mejor en un gasto eficiente, sea unicameral o sea bicameral. Sí, ¿no? Se va a hacer, ¿no? Definitivamente. Digamos, o sea, no es lo mismo que yo tenga 20 asesores en un sistema unicameral a que tenga 10 en un sistema unicameral, o bicameral, digamos, ¿no? Exacto, entonces, el gasto eficiente es lo importante. Eso por un lado, ¿no? Luego también habría que pensar luego en qué funciones se va a dar a cada cámara, que es también un debate, ¿no? En principio las cámaras de Senado son cámaras revisoras, ¿no? Es decir, la Cámara de Diputados legisla y el Senado es la que efectivamente como que revisa esta legislación, la Cámara Baja Cámara de Diputados hace control político, eventualmente podría haber un mecanismo excepcional de revisión por el Senado y así, ¿no? Pero claro, si vemos los proyectos, hay diferentes matices en estos temas. El proyecto, por ejemplo, de Alberto de Belaúnde tiene además una propuesta de renovación por tercios. Es decir, algo que también se ha debatido mucho, si debería el Congreso estar todo por los 5 años o tendríamos que progresivamente irlos renovando por un tema nuevamente de alternancia, de revisar, de ver, ¿no? Entonces, hay que
sentarse y como que tomar decisiones. Es un tema difícil, obviamente, bicameralidad, ¿no? Se ha debatido, como decíamos, mucho. El Congreso pasado trató de debatirlo, se quedó en la Comisión de Constitución y ahorita entiendo que el objetivo de esta comisión ahora sí es llevarlo al Pleno. Por supuesto. Para que efectivamente se decida lo que haya que decidir, ¿no? Ahora, es complejo, como mencionas, hay diferentes proyectos, sin embargo, ¿no tendría que ser el ciudadano en primer término para tomar cualquier tipo de decisión y también cómo el ciudadano se siente o no se siente representado? Claro, porque la función central debería ser representar, ¿no? Exacto. Y entonces, si lo que queremos, lo que proponen en la segunda Cámara, ¿qué dicen? Mayor representación. Claro. Lo que entonces, está ahorita no funciona, ¿no? Claro, porque digamos, tenemos un Congreso de 130 para 23 millones de electores. ¿Hay conexión de 23 millones con 130? Probablemente no, ¿no? ¿Y cómo se relacionan con cada región, no? Efectivamente. Entonces, muchos dicen, hagamos 2 cámaras, una cámara que siga siendo como ahorita, que sería la Cámara de Diputados con distritos, y luego una cámara, digamos, cámara alta, cámara de senadores, en la cual más bien tengamos una representación más nacional, ¿no? Y claro, aumentemos un poco el número. De hecho, la conexión entre cantidad de congresistas y cantidad de electores es una de las peores en relación en el continente, ¿no? Wow. Casi siempre suele ser mucho menor la conexión. Y claro, parte también de que la Constitución tiene expresamente la cantidad de congresistas en la Constitución, ¿no? Entonces pero nuevamente tenemos que también ir quitando los mitos que hay sobre la bicameralidad, ¿no? No necesariamente va a ser mayor costo si es que usamos más eficientemente digamos, el dinero. Genera reflexión, la idea es generar mejores leyes. Claro, el otro lado dice, bueno, pero me va a impedir reaccionar rápidamente y resolver problemas de coyuntura. Bueno, entre mejores leyes y más leyes, o entre mejores decisiones y más decisiones, yo prefiero mejores que más. Claro. Pero es una... Afinar, ¿no? Claro, afinar mecanismos, ¿no? Además, la segunda votación, que es algo que existe en el Congreso actual, casi siempre hay exoneración de la segunda votación, ¿no? Entonces, esa reflexión, que además sería, ojo, reflexión de la misma Congreso, que es como se hace ahora, ni siquiera está cumpliendo su objetivo, ¿no? Entonces, la bicameralidad busca un poco eso. Y además, nuevamente, es el modelo que siempre ha tenido el Perú. Salvo esta Constitución, y me parece que una de las primerísimas, la del 23, y una por ahí del 56, 1856, wow, siempre han sido constituciones bicamerales, ¿no? Entonces, el modelo histórico peruano es más bien lo bicameral. Claro, es cierto que la Constitución del 93 que ha regido recientemente es unicameral, pero en todo caso también hay que pensar que tal vez queremos cambiar el modelo para ver cómo funciona. Tampoco está tallado en piedra, luego igual si es necesario se puede volver, ¿no? Pero los argumentos están pensados sobre la base de más reflexión, mejor calidad de normas, mejor control político, mejor representación, ¿no? Pues se va a requerir mucha flexibilidad, ¿no? Porque el consenso, digamos, está, como bien has dicho, por eso que no hay un solo proyecto, sino más de uno. Yo no sé si consenso, te confieso. Yo lo que sí veo es que se quiere debatir. Claro. Pero cuando luego para ponerlo en agenda, no claro, cómo, ¿no? Exacto. Luego cuando vas a las bancadas, dicen, ¿estás de acuerdo? Cada quien tiene su fórmula. Bueno, sí, o bueno, no estoy con mi fórmula. Y claro, hay bancadas en las cuales ni siquiera hay acuerdo, ¿no? Pensemos incluso en la bancada mayoritaria que todavía no ha decidido cuál va a ser su posición sobre el tema. Bueno, nos quedan un par de minutos nada más. Bueno, en realidad son muchísimos los temas, como decía yo, que se han presentado. Se ha hablado, por ejemplo, sobre los costos de las campañas, ¿no? Cómo hacer para minimizar los costos y no ir justamente a lo que tú mencionabas, a lo punitivo por esos gastos excesivos, ¿no? O recurrir finalmente al financiamiento ilegal. Se ha hablado, por ejemplo, de que el Estado financie por completo la franja electoral, ¿no? Sí, porque lo que sucede ahora es que más o menos el 80% del gasto en campaña es en medios de comunicación. Exacto. Entonces, hay proyectos como el de la congresista Glave, que lo que dice es que todo sea pagado por el Estado, ¿no? Sí, sí. Como el congresista del Castillo, ¿no? Sí, también. Que absolutamente todo sea a través de la publicidad, la propaganda que contrata el Estado y que no haya posibilidad que el partido contrate directamente propaganda. Y que por lo mismo no se busque más dinero del necesario. Claro. Esto, digamos, tiene ejemplos en otros países, ¿no? México tiene este modelo, Ecuador tiene este modelo, y claro, lo que ha buscado nuevamente es cierta equidad, ¿no? Pensemos que México, frente a Televisa, ha logrado, que no es, digamos, un medio menor, claro, ha logrado esta prohibición. Imagínate todo el lobby negativo que hubo de parte de los medios, y pese a eso... la medida, claro. Exacto, y pese a eso se logró aprobar, porque pensemos también que México tenía un esquema de partido hegemónico, el PRI, controlando todo. Entonces, todos los partidos chicos lo que hicieron es, lo que queremos es luchar contra eso. Entonces, equidad en la campaña. Solo propaganda desde el Estado, ¿no? Y para finalizar, ya que mencionas este referente, ¿cuál ha sido el impacto finalmente dentro de las organizaciones políticas y su vinculación con dinero o financiamiento ilegal? Bueno, lo que ellos en este caso han tratado sobre todo es generar cierta
participación equitativa. Es lo que más se ha logrado. Okay. Es lo que más se ha logrado. Es difícil, evidentemente, evitar que todo el dinero ilícito entre, pero por lo menos ha generado cierta, digamos, igualdad de condiciones en campaña porque todos acceden en la misma forma. Y es un poco lo que se busca aquí también, ¿no? Ahora, es una medida altamente impopular. Evidentemente, los medios de comunicación no van a estar muy de acuerdo. Y hay que pensar también en alternativas a la franja, ¿no? Este espacio que la gente no ve mucho, de repente habría que más bien dividirlo mejor entre los medios, porque efectivamente el Estado invierte mucho dinero en la franja electoral. Por supuesto. Entonces, hagamos una franja más eficiente, tal vez no todo, pero prioritariamente que la propaganda electoral venga de la franja y no de los partidos, generemos mayores límites, o si se quiere se prohíba. Claro, y una mejor cobertura, como bien dices, de cualquier tipo de proceso electoral. Efectivamente, porque digamos, la franja es un espacio que la gente realmente no ve, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes, Ana, por habernos acompañado, por esa reflexión siempre oportuna y fresca con Ana Neira, experta en temas electorales.